Y cuando una partecita de esas identidades inconscientes que somos, que son nuestros ancestros, esas historias, y en un instante se pulsa y te hace tomar una decisión, te hace elegir algo, te hace enamorarte, te hace elegir un empleo, te hace elegir qué estudiar, te hace tomar una dirección, elegir un lugar donde vivir. Ujú. Bueno, bienvenida. Otro viernes de conciencia. El Bienvenidos. último Otro viernes de viernes. conciencia de este año. ¿Y qué viernes, no? Porque es el viernes posterior eh, a esta primera camada de fiestas, ¿no? Y celebraciones que se realizan en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, como las Navidades, ¿sí? Fíjate, y te pongo antes de que arranquemos y bienvenidos a todos, que estoy feliz de que estén acá, pero acabo de recordar, digo, eh, esto de las Navidades, que se celebran en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, ¿sí? ¿Cómo no va a incidirnos, ¿sí? En el inconsciente colectivo la religión católica, independientemente de si sos religioso o no, ¿sí? Pero en el inconsciente colectivo está. Si no, nadie celebraría Navidades, o una pequeña porción del mundo celebraría las Navidades, ¿sí? Acá hay algo más profundo que es el inconsciente colectivo, que es el que regula y decide por cada uno qué es lo que hay que celebrar en este caso, ¿no? Eh, Cómo se pone todo el mundo en sintonía con la religión católica, no con el catolicismo más que con la religión católica, sino con el catolicismo de aquel tiempo en el cual si no pertenecías a una determinada religión, eras perseguido. Y eso quedó en el inconsciente colectivo, tanto que tu propio inconsciente te va a hacer pertenecer a través de símbolos a ese tipo de eh, religiones, ¿sí? Aunque vos no ejerzas ni pertenezcas conscientemente. Bienvenido, amigo, perdón, es que lo tenía ahí, mira, te das cuenta, te das cuenta cómo es el inconsciente colectivo que te regula de esa manera. Sí, y todo lo que regula, ¿no? Entendiendo que desde nuestra experiencia como consultores, cuando hacemos en la etapa de análisis de transgeneracional y identificamos todo aquello que hace que tu vida sea de cierta manera y tomamos conciencia de eso, bueno, ahí se hace evidente. Para aquel que hace un camino de consultas y nosotros como consultores, tanto de nuestra consulta o acompañando a otras almas a encontrarse, eh, es tan evidente y sutil todo eso que te conecta con esa parte del ser creador. Y pensaba que representaba, ¿no? La Nochebuena y la Navidad, y es el nacimiento del niño Jesús. Y es el nacimiento propio de uno, porque es la oportunidad para renacer. Y, y lo anando con este tema, me parece perfecto charlar, ¿no? Pero esto de el significado de esa Nochebuena, ¿cómo tiene que ser esa Nochebuena? No solo para un ser en conciencia, sino para toda la humanidad, cómo transitarlo. Y lo que yo pude ver y observar, además de haber pasado una linda Nochebuena eh, con algunos detalles, ¿no? Que me permiten observarme y poder charlar de esto. Porque, digo, ¿cuánto evitamos ser el primero que da esa mala noticia en una cena que tiene que ser compartida desde el amor, desde la paz, desde el vínculo, desde que que lo que salga de mi boca sea medicina y no algo que genere miedo, que por ahí sea, sin darse cuenta, ¿no? Eh, Desestabilizante, Mm, porque la voz es vibración y todo el universo es vibración. Toda la energía que somos, que desplegamos, que está ahí, es todo vibración. Y según cómo vibre esa energía, va a ser
cómo comencemos, ujú, qué se manifieste, qué incomodidades podemos generar en ese entorno aparente, en esa realidad. Y, y qué mejor que charlar de eso, ¿no? Digo, en esta Nochebuena que yo viví, que estaba en observación y que después me llevó a reflexionar, creo que no pasaron ni 5 minutos que la mala noticia o ese comentario que innecesario, porque eh, digo, ¿no? ¿A dónde lleva eso? A quejarte? ¿A poner en el afuera la culpa? Está bien que nosotros en este ujú, camino comprendemos que todo sale de nosotros y que si algo está sucediendo que no me gusta, es para tomar acción, ¿no? Pero cuando eso se queda en ese no me gusta y lo transmito, ¿no? Como forma de conectar con otros, ¿qué es lo que busco detrás de eso? mm, ¿Desde qué lugar estoy comentando eso? Y yo observaba eso, ¿no? En plena cena, digo, hablar de robos, de inseguridad, temas económicos, que tenés la oportunidad de cambiarlo mm, vos, no necesitas ni siquiera comentarlo. O como mucho decir, che, mirá, hay inseguridad. La verdad, yo me voy a mudar de barrio, porque eso no me gusta. Me voy a ir a un lugar donde sea más seguro. Pero que quede solo en la mm, queja y en el comentario por decir algo, ¿no? Digo, cuando vamos a abrir la boca y decir algo que sea mucho más importante que el silencio. mm, Y creo que esa es la moraleja que me llevo, ¿no? De esa de la Nochebuena. Porque mismo dice, Nochebuena, ¿por qué la vamos a embeber de algo que no es para una Nochebuena? Una Nochebuena tiene que estar llena de palabras de cariño, de amor, de sabiduría, de contemplación, mm, de compartir lo bueno que te pasa y no aquello que está conectado con lo negativo, con el no me gusta y con, bueno, ¿qué pasa que no estás tomando acción en tu vida para cambiar eso? Porque eso sale de vos. ujú. Así comenzó la Nochebuena, digo, ¿no? Después hay Feliz más cositas Nochebuena, para digo. comentar, pero me gustaba traer esa reflexión, ¿no? Digo, la importancia de cómo hablo, cómo vivo y cómo Es observo. que, es que como hablo, es como vivo. Ese es el tema. Yo, no, yo creo que lo que estoy diciendo es afuera y sale afuera y le pasa a otros, pero la realidad es que como hablo es como vivo, ¿sí? Si yo estoy, me paro desde, digo, ¿no? Me pongo en este ejemplo de la noche buena que tuve. ¿Y vos escuchás algo? No, no, pero es como, no, es que estoy escuchando como si hubiera una llamada entrante en mi teléfono. ¿Me escuchás perfecto? Bueno, pero es que yo no, capaz, capaz. Amigo, espérame un cachitito, un momentito que, a ver, ahí no, ahí está, ahí se cortó. Pero era como si hubiese tenido una llamada entrante, ¿entendés? Y en altavoz. Y hubiese alguien haciendo ruido, que se le hubiese activado el teléfono en el bolsillo y Ah, hace mira. ruido así, así. Oh, qué loco. Bueno, eh, ¿a qué voy? Digo, si como hablo es como vivo, ¿sí? Porque si yo voy a expresar quejas con respecto a las inseguridades, con respecto a esto, con respecto a que el vecino hizo, que no hizo, que el barrio, que esto, si yo voy a expresarme, ¿sí? Dando malas noticias de cosas que sucedieron en la Quiaca, ahí se cortó, se me cortó Twitch, es decir, cosas que dieron en la Quiaca, que pasaron en lo que haya sido que haya sucedido y estoy constantemente observando esa realidad. Esa es mi vida, el miedo es la vida. ¿No? Yo, es la vida que vivo, el miedo, la preocupación, el poner afuera la solución, el que otro me tiene que dar y que tiene que hacer, o sea, que yo no tengo ningún tipo de poder, sino que el otro tiene el poder sobre mí, ¿sí? Así es como vivo.
Por eso el tema del que hablo es ese tema. Ahora, es muy loco que lo que sucede cuando la persona, ¿sí? Además de estar diciendo todas estas cuestiones que dice, cree, ¿sí? Crea un universo entero en el cual suceden las cosas que dicen que van a suceder. Pero también es muy loco cuando doy temática sin estar de acuerdo quizá, solamente para pertenecer y tener tema de conversación. ¿Sí? Muchas veces es para poder ser reconocida o ser vista o tener tema de cuál hablar. La queja aparece bastante, ¿no? Como, che, loco, ¿viste cómo están los precios? O sea, solamente para iniciar un tema de conversación, ¿sí? O sea, para iniciar un tema de conversación, en mi realidad, no, che, loco, ¿qué viste? ¿Viste qué loco el tiempo? Uy, el viento que está hace, por ejemplo, acá en este momento hay muchísimo viento. Che, mirá el viento, y viste la gente pobre, la que se le van a volar los techos. O sea, ¿entendés que no es que uno sea eh, Sí, que no sea empático. claro, exacto. No, no es que no sea empático, es que la empatía pasa por otro lado, ¿sí? Con mi sentimiento, ¿sí? De, de ponerme empático con aquel al que le está pasando cosas, no solucionamos nada. No soluciono yo nada para él, ¿sí? Y a él, a la otra persona lo más probable es que lo ayude a permanecer en ese estado. En el estado de que viste todo lo que me pasa, viste que me pasó esto, viste que, no, si yo estoy, o bien tenés esas personas que accionan, ¿sí? Y que vos vas a notar cuál es la diferencia en la sociedad de las personas a las que le va bien porque accionan, ¿sí? Y a las otras que están más o menos bien, pero que se viven quejando, ¿sí? Las personas que están bien porque accionan, te vas a dar cuenta que no permiten en su universo que otras personas se vengan a quejar. O que cuando otras personas se quejan frente a ellos le dicen, no, 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 es muy fácil, ahí podés salir y hacer determinadas cosas para no estar en el estado que estás. Porque ya pasaron por eso, ya tuvieron que hacer sus movimientos y todo lo que tuvieron que hacer para avanzar, para cambiar su realidad. Pero desde la bioexistencia consciente, la postura de la bioexistencia consciente, plantea que vos sos el creador del universo. Por lo tanto, sí, estos lugares en donde existen estas personas que cuentan malas noticias, que vienen a vomitar su realidad de porquería en tu universo, no lo tengo que permitir. No tengo que quedarme en los lugares donde hay personas así si yo no quiero nutrirme de esa comida. ¿Entendés por qué? Porque quieras o no, en un entorno de celebraciones, ¿sí? Hay comida, hay bebida, hay, ¿no? Hay cosas que estamos ingiriendo. Y con esas cosas que ingerimos, no solo ingerimos lo, lo, lo que estamos comiendo, sino que ingerimos otro tipo de bocados, que son los comentarios, los sentires, los sentires de cómo me siento con respecto a lo que los demás dicen o hacen. Entonces, ¿cómo me siento yo? ¿Sí? Ante eso, y eso también me lo estoy comiendo cada vez que como cuando algo de eso está sucediendo. Entonces, la verdad es que cada vez menos voy a lugares donde eso suceda. Porque no lo quiero en mi universo, no quiero que mi universo esté contaminado de estas cosas. Yo ya sé cómo eh, percibo la realidad, cómo me gusta que esté la realidad en mi universo. ¿Sí? Entonces, prefiero que sea de esa manera. Voy, ¿no? A los lugares donde voy, cuando alguien quiere contar una mala noticia, me paro y me voy. ¿Sí? O bien, si soy, ¿no? Si soy más políticamente incorrecta, no, 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 no me cuentes, no me lo digas. Y nos van a venir a buscar un montón de miedos, un montón de incomodidades. El otro día Sí, veía, el otro día no, pasaron estas mismas cosas en un
un momento familiar en el cual una de las de los familiares increpaba al otro diciéndole, basta, basta, no te aguanto más, estás siempre así. Y la otra, y seguían, ¿no? Como en una ping-pong de discusiones así en un momento, y, y yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué hubiese, no? Digo, ¿qué hubiese hecho yo? Me hubiese callado y me hubiese ido. ¿Está bien eso? No. O sea, le digo, lo que está haciendo la otra persona, decir, basta, no quiero escucharte más, es ponerse en coherencia. Es una persona valorizada. ¿Entendés? Entonces te está diciendo, basta, no te aguanto más, no te quiero escuchar más. ¿Sí? Pues decís, ah, qué horror, ¿no? Todos los de afuera dirían, ay, ¿por qué le dice eso? O bien, bueno, déjala, si ya sabes cómo se pone. O, no, no. Es lo que está diciendo esta chica, che, no, se valoriza. Y la otra al decir, ¿no? También por eso se planteaba como una media discusión ahí, pero porque también estaban valorizadas, porque las dos exponían eh, su punto de vista sin que le importe lo que los demás decían. Y está bien. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿No? ¿Qué estoy manifestando? ¿Por qué estoy discutiendo? De todas esas cuestiones que pueden, me sirven o no me sirven. ¿Me hacen crecer o no me hacen crecer? Pero eso no deja de percibirse. Digo, lo que estoy viendo desde acá, che, eso por otros ambientes hubiese sido como mal visto, ¿sí? Y en realidad lo que yo estoy viendo acá es una persona valorizada. Y en ese entorno eh, es es bueno ponerse en lugares donde te puedas valorizar, ¿sí? Donde tengas una noche buena, ¿entendés? Donde puedas vivir una noche buena. Y, y si yo sé que hay lugares donde no la voy a pasar bien, porque voy a escuchar ese tipo de quejas, voy a escuchar, no sé, malas noticias, y no voy, no voy, y está bien y es válido no ir. Pasa que, ¿qué te viene a buscar si decís no voy a ese lugar y me voy a otro, por ejemplo? Y te vienen a buscar las memorias de Malvisto. Claro, Es así de fuerte, del excluido. Y no solo eso, sino que también te atraviesa, ¿no? Uy, si no voy, me van a dejar solo. Uy, y detrás corre esa memoria de muerte, de que cuando nos quedamos solos, nos quedamos desprotegidos. Y hoy comprendiendo que eso no va a suceder nunca, porque, digamos, tenemos una existencia nueva, distinta, donde ya estar solo está perfecto a veces, porque evitas meterte en esos lugares. Sí, fue algo totalmente, digo, yo escuchaba, ¿no? Por suerte tenía alguien al lado con quien charlar sensatamente y hablar de cosas positivas, lindas, de caminos de conciencia, de herramientas orientales para el autoconocimiento, para la mejoría del cuerpo. eh, de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pero digo, mi oído estaba, ¿no? Y en observación absoluta. En otros momentos sí me hubiera molestado mucho y me hubiera puesto en una sintonía, ¿no? De desequilibrio. Pero era como que tenía un, un cono alrededor mío donde eso sí, se escuchaba esa vibración, pero no entraba porque aparte yo me doy perfectamente cuenta cuando estoy comiendo y estoy comiendo en incomodidad. Hoy me observo mucho eso y trato de que si eso está sucediendo, tratar de no ingerir ningún alimento, ¿no? Porque digo, ya cuando uno come en nerviosismo, en esa incomodidad, bueno, ese alimento no te va a caer bien nunca. Posiblemente al otro día tengas o una descompostura o quizás esa misma noche. Pero fue lindo observarlo y no encontrarme. De hecho, esta semana, ¿sabes lo que pude ver? Lo que me está dando el camino interior. Que ante situaciones incómodas, donde antes me atravesaba esa memoria de mal visto o de eso que no había hecho o de culpa, esta vez mi cuerpo no lo manifiesta. Mi cuerpo no se pone en alerta, no se pone, mis piernas no se sobrecargan de energía, porque antes era una situación cuando me encontraba en ciertas incomodidades, donde yo sentía, ¿no? Esas ganas de salir corriendo. Y hoy, ante nada, la distracción, o uno está pensando en otras cosas y demás,
eh, no me encontré en esas situaciones que yo antes las vivía desde un nerviosismo que decía, che, pero no es tan grave y ¿por qué me siento así? ¿No? Digo, bueno, evidentemente detrás de eso hay historias que vengo trabajando eh, y mismo las respuestas ante esas situaciones del otro. Bueno, che, por algo será. Cuando Ujú. antes, viste, por ahí uno sentía el juicio, hoy ya no. Es como que me hablo a mí mismo y me digo, bueno, por algo te habrás olvidado de hacer eso. Y eso Tal fue cual. creo que algo muy lindo de vivenciar esta semana, porque nos hace encontrarnos en ese lugar. Eh, y digo, y es una semana perfecta, porque no solo eso, sino que este mes venía sintiendo una situación particular en mí. Era como que, o mejor dicho, no era como que, sentía que estaba rompiéndome por dentro, pero Ujú. así muy, muy, muy fuerte, ¿no? Viviéndolo en silencio o en observación, pero sentir eso, ¿no? Como en un duelo bastante grande, incómodo, pero en observación, sin... ¿Cómo es eh, rompiéndote por dentro? O sea, en un duelo de algo, o sea, que había sucedido, que sabes qué es, o de que, che, no, estoy rara, estoy raro, me está pasando estoy algo. raro, tomando Mm. decisiones, Ujú. no solo tomando decisiones, sino que esas decisiones me devolvían como esa tranquilidad, me han devuelto ese no tener que llevar una mochila o sentir eso en realidad, no sentir Ujú. incomodidades, pero a su vez como muriendo en vida, como Ujú. diciendo, che, pará, acá está pasando algo. Y eso Está me llevó a muriendo hacer un una identidad. ejercicio, una o varias, Ujú. porque me llevó a, digo, acá hay algo que tengo que hacer para comprender por qué me está sucediendo esto, porque mismo en charlas con mis hijos, ¿no? Digo, mi sentir con respecto a las fiestas, esto de reunirse y de la obligación de reunirse, porque, digo, uno puede tener ganas de reunirse con gente y lo hace, pero la obligación, ¿no? Digo, bueno, che, no, en esta fecha hay que reunirse porque es una celebración y ves en la calle, ¿no? La locura, el vértigo, ¿no? Que siempre sale de mí. Regalos y que van y que salen y compran y que Claro, salís a las apuradas a último momento. Yo digo, ay, ¿por qué todo el mundo a último momento? Y yo tuve que ir a último momento porque me había olvidado también. Así claro, que tal cual. y en estas corridas que la Y disfruté un montón, pero bueno, igual de todos modos es caótico. Sí. sí, sí, de hecho me puse un poco en Grinch y dije, yo no compro nada. Compraré después. No, 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 no. Obviamente porque estoy atravesando, digo, esa, esa destrucción interna, ¿no? Destrucción para renacer, que es lo que sucede el 25, ¿no? Es nacer a Ujú. una nueva vida. Y hoy a la mañana digo, hay algo que tengo que hacer. Y es buscar en mis otros círculos de tiempo. Porque digo, acá hay algo mucho más fuerte que lo que estoy observando y sintiendo y que me está atravesando de una manera incondicional, Ujú. porque es interno, porque es algo que no se puede explicar, porque es algo que seguramente muchas veces nos encontramos en esa situación. A veces por la vorágine y por todo lo que nos ponemos adelante no lo podemos observar cuando llenamos nuestra vida de cosas. Pero en este camino de conciencia uno se detiene a observarse, uno tiene esos tiempos libres de observación absoluta. ¿Y qué hice hoy? El ejercicio de hacer mis otras líneas de tiempo, mis otros círculos de tiempo, los círculos de tiempo de mis ancestros, porque Ujú. entendiendo que soy todos mis ancestros, digo, bueno, ¿qué identidades hoy me están atravesando? Y me encontré que cuatro de mis bisabuelos perdón, no nacen, sino que mueren en diciembre y uno el 1 de enero, de los Ujú. cuales, para no errarle, digo, eh, con tres
soy yacente, con otro no, pero no lo sé, seguramente sí. Digo, porque bueno, igualmente más allá de esa relación fuerte, somos esas identidades y nos atraviesan. Y digo, claro, esa sensación ya en esta adultez y con todo lo transitado, no solo en esta vida, sino que en la vida, en mi larga vida, digo, diciembre está embebido de esa sensación de duelo. De hecho, en una de esas identidades, yo mañana estoy muriendo. Mm, Digo, cómo no puede ser de otra manera que las fiestas tengan ese sabor amargo, esa sensación de, che, no hay mucho para festejar, ¿qué estoy festejando? ¿Qué estoy atravesando? Así que hoy a la mañana tuve, hoy al mediodía, ese regalo tan inmenso de poder observar el desde dónde. Pero no solo eso, sino también para poder cambiarlo. Porque de eso se trata, entendiendo qué es lo que me atraviesa hoy, poder ponerle otro color a eso y permitirme conectar con el disfrute, con el estar vivo. Yo creo que, no sé si ayer estuviste en el PAC, sí, sí, que estuve todo creo que el pack. fue inmenso, Hermosísimo, y, sí. y pensaba en esto que decía Elena, por miedo a morir no me permitía vivir. Ujú. Y cuando lo dije, bueno, mejor dicho, cuando lo escuché, digo, Cuando lo dijiste wow, a través de ellas. sí, cuando lo dije a través de ella, dije, wow, tremendo, porque se Ujú. trata de eso. Por el miedo a morir o por el mismo miedo a vivir, no estoy viviendo. Y es porque eso está tan presente y tan fuerte en mí, y esto lo digo para cada uno de los que pase por acá y escuche, que a Ujú. veces cuando uno tiene esas sensaciones internas que no saben de dónde viene y que quizás hasta a veces nos hace discutir, pelearnos, eh, dar una palabra que no cae bien, que genera ciertas incomodidades, digo, detenernos un segundo y, che, ¿desde qué parte de mi historia estoy sintiendo esto? Si mi realidad Ujú. está perfecta, porque eso era mi sentir. Yo observaba, digo, mi realidad es maravillosa, digo, es de mis vidas, creo que es la mejor vida que estoy creando desde todas mis identidades. Creo que todas las identidades ancestrales están desplegando la mejor vida en esta oportunidad para crecer, para poder vivir pleno, y no lo estoy haciendo de esa manera. ¿Y por qué no lo estoy haciendo de esa manera? ¿Por qué? Porque estaba desconociendo qué era lo que me estaba Mm. atravesando, que eran esos círculos de tiempos de mis identidades pasadas. Así que nada, hoy tuve ese regalo tan profundo, tan consciente. De hecho, se me pone la piel de gallina porque digo, wow, lo que como humanidad desconocemos y que somos Mm. más eso que desconocemos que lo que creemos que somos. Y, y que si podemos conocer eso que somos, como hoy me pasó en una charla con una tía que me decía, sí, como que la humanidad está embebida, ¿no? En eso negativo, y yo le ponía que digo, bueno, porque desconocen quién son, y ella del otro lado dice, sí, si uno pudiera conectar con uno mismo y saber quién es y conectarse con quién es realmente, podríamos vivir mejor. Digo, bueno, qué lindo poder conectar también desde ese lugar, ¿no? Y desplegar esa conciencia en mi universo que es mi conciencia, que es ese pequeño pedacito que estoy despertando en mí cada día. Sabés que para esta maravillosa, por este maravilloso tránsito que estás teniendo, te voy a contar un sueño que tuve hace unos días nomás, eh, con lo cual después de ese sueño, durante todo el día estuve embebida en eso que me había sucedido ahí, en ese estado de nirvana que provoqué en ese sueño, y pongo entre comillas sueño. Eh,
tanto que le tuve que contar a Pablo que era lo que me había pasado, porque, a Pablo Almazán, digo, ¿no? Porque era tanto lo que me desbordaba, lo que sentía ahí, que tuve que volcarlo, ¿entendés? A quien, con uno de los seres que es mi referente, ¿sí? En mi universo. Entonces, en ese sueño comprendí un montón de cosas, ¿sí? Comprendí por qué mi universo está lleno de craneoestenosis. O sea, desde los primeros casos que son profundamente sanadores para mí, pero tengo consultantes que han tenido craneoestenosis, consultantes que tienen algún sobrino que tuvo craneoestenosis, o sea, está muy cercana la craneoestenosis a mi universo, ¿sí? Muy, muy cercana, o sea, muchos casos estadísticamente, ¿no? Que vos decís, bueno, la craneoestenosis no es un síntoma que esté todo el tiempo, ¿me entendés? Entonces, que sea muy conocido como una gripe o como una papera, ¿me entendés? No, no, yo en mi universo tengo un montón de personas que han tenido y que tienen a alguien cercano que ha tenido craneoestenosis. Y en este sueño, te lo cuento, estaba yo en una habitación familiar, ¿sí? En una tipo living, era, no recuerdo muy bien, estaba con mi hija, que le dolía un poco la cabeza y que no se sentía tan bien, mi hija Malena. Yo en ese sueño la veía, era diferente físicamente a la Malena de hoy, pero yo sabía que era Malena en el sueño, ¿no? Y yo también estaba diferente de lo que soy hoy, pero sabía que era yo en ese sueño, ¿no? Y la veía que se sentía medio mal, que no estaba muy bien, llegaban otros parientes, los saludaba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Male no anda muy bien, la voy a llevar al médico. Y Male me decía, no, pero no es para tanto, mamá, no me siento tan mal así. Yo miraba detrás de su nuca, o sea, en la zona parietal, ¿sí? Del cráneo, ¿sí? Frontal, parietal, occipital, ahí está. Me estaba acordando las partes del cráneo. Y en la parte, en la parte trasera, en el parietal, lo veía como que tenía debajo de la piel, ¿sí? Se le veía debajo de la piel y debajo de lo que es el cuero cabelludo, como un pedazo de hueso que se le salía. Y este pedazo de hueso que se le salía, o sea, no se salía por fuera, sino que se notaba como si había una bolsa así, que era el cuero cabelludo, y algo que se movía ahí, que se veía como que era una pieza que estaba salida del lugar, ¿entendés? Y como que eso se agrandaba y se achicaba, se agrandaba y se achicaba, como si hubiese masa encefálica saliéndose de su lugar. Y entonces yo lo miro y digo, esto no está bien en el sueño, ¿sí? Y en el sueño diciendo esto no está bien, miro su oreja y de su oreja sale un líquido rosado y en el sueño yo digo, eso es líquido encefalorraquídeo. O sea, ¿cómo sé que eso es líquido encefalorraquídeo? O sea, con esas palabras estaba en la identidad que yo tenía en ese momento. Entonces ahí salgo en brazos con mi hija, corriendo hacia el médico, ¿no? Salgo corriendo delante de mi marido, entonces íbamos corriendo con mi hija en brazos y para llevarla corriendo, y ya en ese momento ella ya empezaba a hablar mal, como que había algo cognitivo, cerebral, que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces mientras voy salgo corriendo, miro hacia el cielo y veo como una luz grande se estrella a muy poca distancia de donde estábamos nosotros, eh, harán 2 o 3 kilómetros una bomba cae. Y esa bomba explota. En ese momento que explota, me trato de resguardarme de esa onda expansiva en un lugar, volviendo hacia atrás en la calle con mi hija en brazos. Y ahí comienzo a mirar hacia el cielo y veo como todos ¿viste una tormenta, los rayos cuando van por las nubes? No cuando caen, sino cuando aparecen por las nubes. Bueno, así se empezó a ver en todo el cielo. Entonces yo ahí supe que iba a morir y que íbamos a morir con mi hija. Entonces la abracé en brazos y la miré y le dije, bueno, hija, es hora de despertar. Y empecé a sentir como esa paz inmensa, pero te juro una paz. Y, y en esta paz de entregarme totalmente a la muerte en ese momento, ¿sí? De entregarme, pero bueno, es hora, ¿no? De entregarme con mucho amor a ese estado, ¿sí?
Entonces, de entregarme a la muerte y de entregarme a la muerte, eh, veo que empiezo a despertarme acá y me despierto acá en la cama. Entonces yo ahí, la sensación me emociona cuando la sensación fue, wow, ¿no? Acabo de morir, acabo de morir. Y desperté siendo Doriana con la historia de Doriana y ahí entendí por qué tanto trabajar craneoestenosis, por qué tanto la relación que tengo hoy con mi hija Malena, ¿entendés? En las cuales ella es la que está estudiando medicina. En aquel tiempo, en ese sueño era yo la que era algo de medicina, tenía algo que ver con la medicina, ¿sí? Y, ¿no? Y entendí muchas reparaciones de las que estaba haciendo hoy, pero la sensación de la paz al momento de la muerte y de despertar como diciendo, ok, terminó esta etapa y comenzó automáticamente esta otra, ¿entendés? Y que es imposible la muerte. Y, y, y ahora, si bien puedo traducirlo un poco en palabras en este momento en el que transcurrí todo ese día siguiente, fue en un éxtasis, porque yo viví, no en un sueño, sino en carne propia el sentir que un universo moría, una identidad moría, pero moría en paz. ¿Entendés? O sea, entregada totalmente, sin miedos, ¿no? Y me desperté con la misma paz con la que me morí. Eso fue una eterna continuidad, ¿no? Y fue maravilloso haber vivenciado eso en ese momento. Entendí muchísimas cosas de mi universo, o sea, cuestiones que hago en el día a día con respecto a mis hijos, con respecto a, ¿no? Tengo una hija que está estudiando medicina, ¿me entendés? Y que eh, estas cuestiones, eh, ¿no? Ella decía, "Ay, qué bueno que pudiste resignificar eso", porque cuando yo le contaba el sueño a ella, ella dice, lo abrumó, o sea, fue como, ay, qué feo que el cráneo se te salga, bueno, pero no hay un juicio ahí en eso que estabas viendo, no había desesperación, no había miedo, y lo profundo fue que en el momento de la muerte fue una total entrega a eso que estaba por pasar, ¿entendés? Y fue despertar acá siendo Doriana, solamente recordé de dónde venía, una de las tantas identidades de las cuales provengo. Así que fue muy, muy hermoso ese sueño y fue un regalo para estas fiestas, para mí. Eso fue un autorregalo hacerme ese sueño. Entonces, todo esto que habla de la muerte, que habla del miedo a la muerte, que habla de esta etapa de duelo en la que estás transcurriendo, es porque está bien que tus identidades, ¿no? Aquellos quienes fuiste, eh, comiencen o mueran, van a morir, están muriendo muchas veces a la vez, ¿entendés? O sea, es como un instante continuo su muerte, ¿sí? Y vos hoy transitaste una sintonía de esta, ¿no? Esta onda de radio de esas muertes, ¿sí? Pero no estás transitando las ondas de radio de los muertos, de esos muertos, sino de los que acompañaron a esos muertos, de los hijos de esos muertos, de las esposas de esos muertos, ¿sí? Porque el muerto no sufre, el muerto Tal no. cual. Esto que te dije, ¿no? Este abrazar y entregarse, y me desperté siendo Doriana, el resto nunca, ¿me entendés? No. Y, y entonces estas identidades, estos dolores, esos son los dolores que estás sintonizando, los inconclusos, aquello que no se dijo, aquello que quedó guardado antes de, se murió y no, y no pude decirle, Sí, ¿no? tal cual. A medida que le ibas diciendo, digo, y gracias por este regalo. Me tocó muy Eh, profundo esto que decías, porque yo digo, yo hoy no le tengo miedo a la muerte, digo, no, es algo sé que va a ser, cuando llegue, va a ser en total conciencia no, y sabiendo que estoy dejando un legado importante en mi clan, sanando historias.
eh, y dejándole una hermosa existencia a mis hijos, que soy yo, donde hoy todo mi universo está transformado, está en paz. Eh, Mi hija preguntándome, pa, ¿cómo me mandás el link? Porque quiero averiguar, quiero el año que viene voy a empezar el camino para ser consultora. Eh, Mi hijo hoy, sumado a mi proyecto de expansión de este mensaje, ayudándome a editar los videos, a hacerme las miniaturas, inconscientemente escuchando el mensaje que estamos dando, porque más allá de esa edición de video, eh, sé que esas palabras vibran en él. De hecho, bueno, él le ha tomado consulta, ¿no? Pero digo, eh, todo eso que vamos expandiendo, y hoy sé que mi universo, voy a dejar, si a mí me dejaba un universo hermoso, el que yo voy a dejar, o mejor dicho, el que me dejé, el que voy a dejar ahora va a ser mucho más inmenso que el que me dejé para mí, para ahora. Eso. Con, si antes las señales quizás eran difusas y yo las pude observar, hoy las señales van a ser mucho más certeras, van a ser un cartel lumínico diciendo, che, es por acá y no te pierdas de conectar con tu propia existencia y con lo lindo de poder vivir la vida, porque creo que se trata de eso, ¿no? Digo, cuando pensaba Es- algo de hoy no pensé que iba a ir por este lado y... no, yo tampoco, tampoco. Y es maravilloso, amigo. Fíjate que yo estoy viviendo la vida que estoy viviendo hoy gracias a que me morí de esta manera. ¿Ves? Gracias a que dije, este es el momento y no me voy a resistir, no voy a correr, no voy a huir, no voy a, sí, voy a atravesar lo que tengo que atravesar, ¿no? Atravesar mi momento más incómodo, que era la muerte. Por eso estoy hoy acá, viviendo la vida de la manera que la estoy viviendo, con la entereza con la que la estoy viviendo, con la conciencia, con la constancia y la coherencia con la cual estoy viviendo la vida que estoy viviendo hoy. Entonces, ¿qué más que hacer esto que estoy haciendo para que cuando otra vez me muera y me despierte, siendo otra de estas identidades, encuentre que mi vida se va volviendo cada vez más plena debido a la conciencia que dejé como legado a cada una de las partes de esta descendencia o de esta existencia? Donde lo que estoy haciendo es un máster ¿no? En equilibrar, en cosas que quedaron en desequilibrio desde muchas generaciones atrás. Lo que estoy haciendo es, ¿no? Esto va con esto, tomamos conciencia, no juzgamos porque no se juzga, sí, o sea, pero no es que no se juzga desde no juzgamos porque, no, realmente que si vos conocés desde dónde se crea la realidad es imposible que juzgues. No existe posibilidad de que emitas un juicio, porque ya sabes cómo continúa el tiempo, es un eterno, ¿no? Continuar uno tras otro, instantes que se van compensando unos a otros, ¿sí? Yo acá me encargaba de solucionar cabezas que estaban unidas, pero desde el dolor, ¿sí? Cabezas que estaban en mi entorno, muchas cuestiones que tienen que ver con la ideología, con, con el ocultar mi ideología, con cerrar la bóveda craneal para que no salgan las ideas, ¿sí? Además de cerrar la bóveda craneal para que, ¿no? Porque esta vez tenés que sobrevivir a aquel que se rompió la cabeza. Entonces, en mi universo la gente venía con este dolor, tiene la cabeza cerrada, rota, y yo decía, pero hay que romperle la cabeza para que viva. Yo digo, ¿cómo? Entonces, ¿de dónde estoy creando esto? Y en mi universo yo no sabía que tenía eh, alguien, ¿sí? Y lo encontré el otro día. Y a partir de encontrar a esta persona de mi universo que muere por la cabeza rota cuando yo era chica, que no me afectó a mí porque yo era chica, pero yo vi cómo le afectaba a mi mamá esta muerte. Entonces ahí es donde yo, ¿no? Tomo de esto, no, nunca fui a partidos de fútbol. ¿Sí? Nunca fui a la cancha a ver partidos de fútbol porque por este chico muere por
las celebraciones de un partido de fútbol, ¿sí? Estaba festejando en un camión, saltando en un camión, se cae del camión, el camión le pisa la cabeza. Esa es la historia. Entonces yo acá reparando desde esos lugares, pero desde lo más profundo en aquel tiempo, en el cual me morí y desperté siendo Doriana. Entonces, ¿qué es la muerte, no? ¿Qué es la muerte? La muerte es esto, es ese gran velo que se corre de la manera que se corre de acuerdo al trabajo que hayas hecho con tu vida. ¿Entendés? Y lo que vas a descubrir del otro lado del velo es la posibilidad de evolucionar un poquito mejor, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿sí? Vas a encontrar el resultado de lo que y vas a trascender nuevamente esta otra vida, ¿sí? Y el velo otra vez se va a correr y vas a hacer siempre la misma conciencia, porque yo en ese momento, yo sabía que era Doriana, pero que en ese lugar no lo era, ¿entendés? Y sabía que esa era mi hija Malena, pero que en ese lugar no lo era. Y cuando desperté, lo primero que hago es mandarle a la 1:30 de la mañana, le mando un mensajito a mi hija diciéndole que había tenido un sueño muy particular y que solamente quería decirle que gracias por estar en mi universo, por venir a convertirme en esta madre que soy y que desde este lugar otra vez estamos viendo esto, desde una cuestión mucho más plena, de una reparación impresionante de decir, che, hoy sí puedo acompañarte. Hoy sí te duele la cabeza y vamos al médico enseguida, ¿sí? Y de hecho Pablo Almazán me dijo que cuando hay pérdida de líquido cefalorraquídeo aparecen unos dolores impresionantes de cabeza. Que a él le había pasado precisamente que había tenido pérdida de líquido cefalorraquídeo en una cirugía que le habían hecho. Entonces te vas dando cuenta de que no hay nada de tu universo que no esté hecho para ir atravesando esos velos y desplegando esta nueva vida para poder atravesar el mejor estado del otro velo. Y así, ¿no? Y así vamos. Eh, y tuve la certeza de que yo decía, yo sentía esto de decir, un día, cuando yo me muera, si es que si es que llegás a percibir, ¿no? Desde Edgardo, si es que llegas a percibir que Doriana se muere, es porque va a estar despertando en su hija como si siempre hubiese sido su hija. ¿Entendés? O en alguno de sus hijos, como si siempre, o en todos sus hijos, como si siempre hubiese sido sus hijos. Cada una de esas identidades, ¿no? Viviendo la pérdida de una mamá, ¿me entendés? Entonces es como que es difícil de explicarlo con palabras, pero se siente hasta en los huesos ese eterno tiempo en el que tu conciencia es la que va entre instantes, ¿no? Mm. Se siente, se Eh, vivencia. sí, va colapsando ahí en distintos instantes, apareciendo, ¿no? Si nosotros, desde este acompañamiento que hacemos, podemos ver cuando las identidades afloran y cuando una partecita de esas identidades inconscientes que somos, que son nuestros ancestros, esas historias, y en un instante se pulsa y te hace tomar una decisión, te hace elegir algo, te hace enamorarte, te hace elegir un empleo, te hace elegir qué estudiar, te hace tomar una dirección, elegir un lugar donde vivir. Mirá si no será que esa identidad que somos hoy, que en realidad está embebida de todas esas identidades que van apareciendo, ¿no? Porque eso te lleva a comprender que nadie murió, porque si esa identidad aflora en mí en un instante preciso, porque es la más sabia en ese momento para tomar una decisión ante la realidad que estoy creando, porque ni siquiera es lo que está por fuera, sino que la estoy creando. Y que la estoy creando basada precisamente en Exacto, solucionar el dolor de en esta identidad, ¿no? tal cual. Mirá si no vamos a ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y apareciendo en instantes
para tomar una decisión para resolver algún conflicto por el que atravesamos hoy, desde esas identidades que también fuimos. Es como que, digo, nosotros quizás lo podemos comprender o llegar a comprender en un instante por este trabajo y poder ver y comprobar en consulta lo que sucede cuando trabajamos esas identidades en la última etapa de consulta, donde al trabajar esa identidad y poder expresar eso que quedó sin expresar, poder comprender el dolor, la situación, la incomodidad, esa muerte real, simbólica, todo lo que atravesó esa identidad y que la realidad cambia, porque es lo que comprobamos continuamente, y que esa realidad se pone mucho más coherente, hermosa, en paz. Hoy creo que el regalo que más me estoy haciendo es poder comprender, porque vos sabés que esto es algo que me viene ahora, digo, es comprender que nunca uno va a morir porque va a estar apareciendo ahí, ¿no? Tratando de Una vez, volver a resolver eso que quizás hoy no pueda resolver. Y qué lindo para nacer de vuelta, ¿no? Digo, eh, es que ese es nuestro nacimiento, esa fue nuestra Navidad, mm, esa fue tu Navidad, esa es tu Navidad ahora. Ahora estás naciendo en, en el sentir, en el vivenciar, en tus células y átomos, que toda tu realidad sale de vos y que con eso es imposible que te mueras. ¿Por qué? Porque si alguien llega a experimentar la muerte de Edgardo Nordstrom, ¿sí? Voy a ser yo percibiendo, ¿no? mm, Nuevamente la muerte de esta identidad que llamé Edgardo Nordstrom. No decís cómo, porque claro, voy a despertar siendo uno de mis hijos como si toda la vida lo hubiese sido. ¿Entendés? Viviendo la muerte de mi papá y para honrar a mi papá sigo los pasos de mi papá. ¿Entendés? Y vuelvo a vivenciar todas estas, ¿no? Así como vos te parás en tus bisabuelos, en tus abuelos, en tus padres y vivenciás desde tus padres que aunque estén vivos, igual se vive, ¿no? ¿No? Y vos decís, y sigo experimentando la vida desde todas las identidades que soy. ¿Desde cuáles? Desde todas. Oí por las más cercanas recién, mm. pero cada vez se vuelve mucho más profundo. Y es imposible que te mueras. ¿Sí? Entonces, podés llegar a venir y decir, bueno, pero si ahí mañana tenés a una persona que se muere en tu universo, es mi creación desplegándose, creando, ¿sí? Un código que deja de existir en mi universo y de acuerdo a cómo me sienta es la información que viene a traerme. ¿Sí? Yo experimenté hace muy pocos años atrás la muerte de mi mamá. Entonces, y en esta muerte fue un código que, ¿no? que lo vivencié de determinada manera, ¿sí? Una manera en particular, hubo como un enojo, hay una cuestión de una hija reprochándole a una madre que no había vivido la vida como la tenía que vivir, ¿sí? O que no había sido valiente como para enfrentar la vida como se le había puesto, ¿no? Y, y me doy cuenta desde qué lugares salieron todos estos enojos. Mi mamá vino a experimentar lo que experimentó, digo, desde mi creación para mí. Entonces hoy tengo una mamá que todavía charlo con mi mamá y cuando me siente, me habla, o sea, no es que escucho las voces a modo esquizoide, sino que yo sé que esa es su respuesta, ¿entendés? A la charla que tenemos, a la pregunta que le hago, porque ¿cómo sé que es imposible que se muera? Porque hoy estoy tomando decisiones o mi realidad se presenta de una manera en particular para solucionar sus dolores. Entonces, ¿no? Entonces es imposible que yo me muera, porque voy a aparecer, ¿no? Con mis hijos creándoles la realidad para solucionar mis dolores. Entonces lo que tengo que hacer es solucionarlos todos ahora y empezar a vivir mi vida en coherencia, porque todos los dolores surgen, ¿sí? Todo el sufrimiento surge porque hay una incoherencia y porque yo estoy viviendo mi vida en incoherencia o la persona que está sufriendo está viviendo su vida en incoherencia, ¿sí? Y no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, proponerme
Y cada vez, a veces no me doy cuenta del sufrimiento, a veces no me doy cuenta de que estoy siendo incoherente. Entonces, de todas las veces que me doy cuenta, de todas las veces que sea consciente de eso, volver a mi camino. Sí, me voy al pasto, pero vuelvo a vivir mi vida en coherencia. Es, Es, eh, es un es, regalazo el día de hoy, creo. es, Eh, de hecho, también no solo comprender eso, sino también entender que todo nuestro entorno representa a alguien y en realidad es alguien que está haciéndote evidente esa historia del pasado. Digo, continuamente estamos en esa familia creando esa misma distribución, mejor dicho, no distribución, pero sino las entidades con las que nos relacionamos y demás. Y pensaba, digo, ¿cuánta casualidad, esto es como a modo de un ejercicio, ¿no? ¿Cuánta casualidad puede ser que alguien que esté en tu clan, que lleve un nombre y que sea el mismo nombre que tu tatarabuela y su misma fecha de nacimiento? ¿Cuánta casualidad puede existir? No existe. Ahí es cuando comprobás, decís, wow, y te quedas ante el asombro. Ayer entro a Family Search y me habían llegado algunas nuevas fechas de nacimiento. De hecho, me pude encontrar con la fecha de nacimiento de un bisabuelo. Y sigo mirando para arriba mi tatarabuela, que se llama Joaquina y es del 8 de mayo. Y le digo a mi esposa, le digo, che, ¿Joaquín cuándo nació? Me dice un 8 de mayo. Digo, me estás haciendo un chiste. Eh, Así que nada, eh, me inspira a seguir en esa búsqueda de poder ponerle forma a cada uno, ¿no? Y observar, porque no puede ser de otra manera que esa persona actúe de la misma manera que ese ancestro, para que uno pueda reconectar con eso y darse cuenta de la manera que venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo las historias para sanarlas. Así que, digo, más allá de transitar desde el lugar de los que perdieron, digo, hoy yo vivo el dolor que causé con mi muerte, ¿no? Digo, en estas fiestas, porque mientras hablábamos, claro, yo me había posicionado del lado del que había fallecido, pero en realidad lo que estaba viviendo era el dolor de los duelantes, de aquellos que quedaron acá, y no solo, digo, mi bisabuela, la que tiene, por decirlo de alguna manera, la muerte más trágica por mala praxis, fue previo a la fiesta, fue en diciembre, digo todo por lo que deben haber atravesado mi familia en ese momento, desde la culpa, el duelo, la bronca, la ira, todo envuelto ahí, ¿no? Y todas esas sensaciones atravesándome en estas fiestas, pero con la tranquilidad y la conciencia de la observación. Así de que, estar, que de estar digo, presente, de estar observándote, de exacto, decir, o sea, es impresionante cuando lo vivís en conciencia porque no es que el cuerpo deja de manifestar la angustia o la tristeza, sino que la dejas salir con una paz y una, ¿no? Una soltura de decir, che, dejo salir este enojo porque, ¿no? Porque está bien que esté enojado, porque en la historia, ¿no? Estoy enojado en este momento porque se murió mi madre, ¿sí? Siendo vos, ¿no? Esta bisabuela, siendo vos tu abuela, ¿no? Vivenciaste la muerte de tu madre, pero además estoy vivenciando eh, la muerte de mi esposa si tu abuelo hubiese estado vivo, por ejemplo, ¿no? Acaba de morirse mi esposa por mala praxis, ¿no? Entonces, estás como vivenciando enojo, tristeza, rabia, bronca, todo junto en torno a un dolor del pasado. Lo dejas salir
en conciencia de que es por eso, no es que a vos te pasa algo, que estás defectuoso, por eso sentís lo que sentís, o sos mala persona porque te enojás con otras personas en tu universo o andás con cara de triste o cara de enojada, ¿sí? Y en realidad estás vivenciando cosas que tienen que ver con dolores de tu pasado. Y, y cuando lo haces así en conciencia, todo se resuelve, ¿no? Todo se resuelve de una manera plena y dejas salir la emoción que quedó guardada allá. ¿Sí? Sin, al momento en que la haces consciente, al momento en que tomas conciencia de que es por eso, dejas salir esa emoción porque es tu ancestro expresando la emoción que en ese momento no se expresó, que en ese momento no se dijo, que en ese momento no se hizo. Y por eso tu vida se vuelve más brillante y se pasa más rápido ese tiempito. No es que es, che, ay, me está pasando, no sé qué, estoy medio rara. Esa fue la respuesta a la charla ayer con mi hija Malena y con su prima, que son como muy mellizas ellas, andan para todos lados juntas, tienen la misma edad, cumplieron con meses de diferencia. Eh, y, no, estamos, y le digo, ¿cómo andan ustedes que pasaron Navidad conmigo, Nochebuena conmigo y Navidad con el padre? ¿Y cómo andan, chicas? ¿Cómo? Y las dos me miraron y, no sé, está medio raro, dijimos las tres, ¿no? Todo medio raro. Ok, ya sé qué identidad tengo que ir a buscar. ¿Sí? Estamos todos medio raros. Y acá vos me lo venís a contar, ¿no? Me venís a contar de estas muertes, esto por lo cual estoy media rara. Me pasé unas navidades que estuvieron lindas, tranquilas, pero hubo una sensación así de algo raro, ¿sí? Algo como que no eran como otras fiestas, ¿sí? No es como, mm, como un mí, ¿viste? Un me, no sé, ok, así. ¿Qué me pasa que estoy me? ¿No? Y vos ahí me venís a contar, es parte de esto, ¿no? Del procesamiento de estos duelos. Sí, es de una maravilla tan linda. eh, pero lo bueno que en conciencia, bueno, el 24 se propusieron juegos para, para transitar la noche, en los Ujú. cuales me prendí en todos y pude conectar desde ese lugar, ¿no? El disfrute y poder compartir con los que estaban ahí, tenían ganas de jugar y divertirse. La verdad que, que estuvo bueno porque fue muy, muy en conciencia. Y esto que hablabas de mellizas, digo, en el encuentro del 24 estaban las gemelas son las que son iguales, ¿no? Sí, gemelos Y idénticos que son el va, sí, mismo óvulo claro, fecundado que se tal divide cual, en dos cigotas. tal cual. Eh, y estaban las hermanas de mi concuñado y, y en eso se propuso el juego de la silla, ¿no? Digo, bueno, con los chicos y demás. Y fue muy gracioso porque iban las dos al lado, ¿no? Y al momento de sentarse, las dos se querían sentar en la misma Ah, silla. siempre, sí, siempre, Y las dos peleando por la silla, ¿no? Que claro. yo, y digo, digo, más allá de lo gracioso y lo risueño de eso, digo, yo observaba y digo, qué perfecto, digo, ¿no? Digo, ese vínculo tan profundo de las dos en el mismo lugar y que inconscientemente, ¿no? Compartiendo, pero digo, luchando ahí por ese espacio. Bueno, Digo, bueno, nada, así detalles, ¿no? De las fiestas. Y, y bueno, da, conectando con el disfrute para transitarlo, ¿no? En conciencia, y creo que eso fue muy, muy lindo. Y digo, recién arrancamos, llevamos 1 hora y 10 y todavía ni siquiera charlamos, creo, bueno, sí, fuimos mechando un poquito los temas que queríamos proponer sí, para tal hoy. cual. Y se van Eh, mezclando, sí. digo, y tan lindo para hablar, ¿no? De estas cosas que nos van pasando. Eh, digo, y esto que nos sucede, ¿no? Y que atravesamos y demás, el otro día, en un short que había subido del encuentro anterior, o del anterior, no me acuerdo, me pusieron, ¿no? Buscate un trabajo honesto.
Y yo digo, Ay, no. Te y pusieron, qué honesto, bueno, amigo, tenés tu primer hater. tres, tres, O tres esta tenemos, semana. porque te lo Tenemos, pusieron a vos o me lo pusieron, bueno, a mí también, si yo estaba en el mismo shot obvio, acá. obvio. Así que buscaste un trabajo en esto, Claro. qué bueno, Y ahora sí, qué pensaba, digo, lindo. ¿honesto para quién? Mm, ¿Para ese o para mí? Porque para mí esto es lo más honesto que hago. no, más Es más sincero, honesto que sanarme. más honesto que el síntoma, no hay en ningún lugar, no hay Exacto, nada más exacto. honesto que el síntoma. Eh, Sí. y qué maravilla esto, ¿qué nombre tenía? Ay, no me Como para... acuerdo. tenés que, sí, lo primero, nombre y fecha de nacimiento le hubiese Sí, puesto, claro, tal cual para... porque, para ver quién sos. Pero, Exacto, exacto, pero mirá pero es la confirmación, qué es la maravilla, confirmación. qué Sí. bueno, qué bueno que no tenés un trabajo honesto. Digo, ¿no? Buscarte un Claro, trabajo honesto, qué bueno, digo, porque si el trabajo honesto te va a llevar, ¿no? A todos los problemas que lleva una persona que no está en coherencia consigo misma, ¿sí? Eh, que, que bueno, que este no es un trabajo honesto, ¿sí? tal Eh, cual, tal cual. porque hay que ver qué es lo honesto para él, ¿no? Digo, y que ese trabajo honesto quizás te está desconectando de vos mismo, te está haciendo eh, ingresar en una vorágine de la cual jamás podrás observarte, porque cuando uno se pone en función, que no está mal, pero cuando uno se pone en función solo de lo económico y trabaja solo por eso, Mm, lo que hace es alejarse de sí mismo. claro, de En sí mismo, cambio, sí, sí. sí, de sí mismo. No te preocupes. Inventé una palabra. Eh, y digo, gracias que hoy hago este trabajo que a otros le parece que quizás no es honesto, pero que me permite estar conectadísimo conmigo mismo, digo, de tener este regalo, de este vivo tan profundo que jamás pensamos que iba a ir por ese lado. ¿Viste? Y Eh, Así que bueno, el ¿qué trabajo, pero más además decir es que se esto, lo o sea, pierde? eh, más allá de eso es ver desde qué parte estoy creando para mí una persona que desvaloriza lo que hago, que es uno de los mayores miedos. Ahí, como decía Cristi, Cristi, bueno, ayer habló hermosa, te quiero un montón, mi Cristi Salmerón, ayer habló en el Pack de Economía, hermosa, eh, que, que la verdad es ese miedo, ese trabajo honesto, ¿sí? Del que hablan, lo, hay que ver quién me lo está diciendo, quién me está diciendo, quién desvaloriza, ¿no? ¿Quién es el que me limita a hacer lo que amo hacer? ¿Quién sos? ¿No? ¿Quién, quién- ya lo voy a buscar. no? Pero además es esto, ¿quién sos que en mi universo tenés la osadía de decirme qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer o no tengo que hacer? En qué momento creíste que podías llegar a hacerme sentir mal por esto que hago? ¿En qué momento se te cruzó por la cabeza, ¿no? Que podías llegar que yo podría llegar a hacerte caso, O que me importara lo que me o decís. que me importe lo que va a decir, o sea, algo nos importa porque estamos hablando de eso, ¿no? Pero ¿desde qué lugar hablamos de Sí. eso? Desde el lugar yo te estoy poniendo ahí, para que me digas, para que me mandes a mí un código, ¿sí? Que me dice, sí, acordate, Dori, que todavía te quedan dolorcitos, te quedan miedos, vos todavía estás haciendo las cosas para que los otros te quieran. A ver, ¿en qué cosas estoy haciendo para que los otros te quieran? Para que los otros me quieran. ¿Qué otros necesito yo que me quieran? ¿Sí? Para que nosotros estamos ahora haciendo un montón de cosas para crecer y en este crecimiento alguien está queriendo que yo no crezca. ¿Sí? Entonces, ¿para quién me tengo que quedar chiquitita? ¿Para quién no tengo que brillar? ¿Quién es feliz en mi universo si yo no brillo?
¿Quién es feliz en mi universo si yo no crezco, si yo no me amplío? ¿En qué momento me dijeron, "Ch, ch, calladita, no digas eso"? Yo sé que vos lo sabés, pero no tenés que decírselo a los otros. No tenés que mostrarle a los otros que vos sabés porque quedás como, eh, ¿cómo es que se le dice? Mira, ya se me olvida hasta el adjetivo. A la persona que muestra que sabe un montón, bueno, no sé, como queda como agrandado así, ¿no? ¿Quién? ¿Quién me dijo eso alguna vez? Y la estoy escuchando acá a mi mamá, o sea, no, digo, mi mamá me lo dijo a mí. No, bueno, sí, sí, yo sé que vos sabés, pero no digas nada. ¿Sí? Bueno, sí, yo sé que vos sos buena en eso, pero no tenés que decir que los otros no saben matemáticas y que vos sí. No, bueno, no digas que vos sabés leer, que porque queda mal que lo digas a todos lados que vos sabés leer y capaz que a tus hermanos les cuesta. ¿Entendés? O sea, yo aprendí a leer a los 3 años y medio, 4 años, ¿sí? Y mis hermanos estaban en primer grado y tenían dificultades de aprendizaje, y mi mamá me pedía que yo me callara para no hacerlos sentir mal porque no sabían, ¿entendés? Entonces, claro, acá me están pidiendo que me calle, ¿no? Porque te estoy mostrando que podés tener una vida mejor y que no querés tomarla. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, cada uno que quiera callarte en esto, es porque estás tocando vetas eh, de sus dolores que quieren que no se las digas porque no te quiero escuchar, porque me hace mal, porque me pone en evidencia con que soy yo quien puede resolver mis dolores y no el otro. Y bueno, y eso es lo que hacemos. ¿Sí? Ególatra, me dice Cristina, sí, ególatra, pero no era esa la palabra que utilizaba mi mamá, pero sí va por ahí, va por ahí. Eh, ¿Cómo vas a mostrar que sabes o que sos, ¿no? Experta en un tema o que cómo vas a decir que sos buena en algo, ¿no? Porque eso es ser como ególatra, ¿no? No es ser O ególatra. soberbio. Soberbia era la palabra, soberbia, esa era la palabra, ¿no? Que era como soberbia el mostrar que sabías más, el mostrar, y no es soberbia, es valorizar lo que has aprendido, es valorizar, es darle valor a lo que has aprendido, a las horas de tiempo que te llevó a aprender, al todo el dinero que pagaste para poder saber lo que sabés y aprender lo que aprendiste. Eso es valorizarse. Decir que uno es bueno haciendo algo no es soberbio, es valorizarse, es ponerle un valor, ¿sí?, a algo que yo creo que soy. ¿Sí? Yo creo que yo sé que soy muy buena consultora. Creo que soy muy buena consultora. Pero no creo bueno, creo. No, yo me lo creo, yo realmente lo sé. Llevo 12 años haciendo esto y en los 12 años he perfeccionado, ¿sí?, mis capacidades. Y las perfecciono cada 15 días. Por favor, hoy a la tarde, a las 7 también tengo perfeccionamiento en lo que hago, ¿sí? Ayer, Navidad, amo perfeccionarme en esto. Así que ayer también estaba haciendo esto que hacemos. ¿Por qué? Porque yo me voy a volver excelente. Yo ya soy excelente, pero me voy a volver más excelente haciendo lo que hago. Ahora, ¿es soberbio decir que sos bueno haciendo lo que haces? No. Si alguien siente y te dice eso, ¿no? Buscate un laburo honesto, o que es soberbio, eh, que dice todo lo que dice, que hablar bien de uno mismo, no es ser soberbio, es ser valorizado, que te pone de frente con tu desvalorización, obviamente. O sea, si al otro le duele que vos te valorices, es eh, porque es muy desvalorizado y lo pone de frente con que sí puede valorizarse y no lo elige. ¿Sí? O no lo tiene permitido por dogmas, por creencias, eh, por todo el bagaje que traigas dentro de mi universo. Está bien visto, digo yo, de mi universo que yo creo, está bien visto decir que sos bueno en algo. Y, y si alguien te dice, buscate un trabajo honesto, esto es lo más honesto que hay. No existe trabajo más honesto que este.
De hecho, no existe trabajo para nosotros, tal cual. porque es un placer hacer lo que hacemos, que no lo llamamos trabajo. La palabra trabajo trae implícita mucho sacrificio, dolor, sufrimiento, y yo no he visto, mirá que hay muchas personas que tienen trabajos honestos y que son sacrificadas y que trabajan un montón, no las he visto felices por los trabajos, entre comillas, honestos, ¿sí? Que esta persona por ahí implica que no sé cuál será el trabajo honesto que él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Pero capaz que no sé, por ahí, no siento que no sé cuál sería el trabajo honesto. Eh, No, no pero no sé. he- Ni siquiera tiene un nombre, así que, digo, tiene un seudónimo. bueno, pero ¿qué seudónimo es? El Capitán Grow. Ok, yo voy a buscar la autoría. Ahí ya te lo dijo todo. Sí, Grow es crecimiento. Grow, así grow con doble B al final. exacto. Grow es crecer en inglés. Grow up es crecer, ¿no? Eh, el capital crecimiento y te dice, buscate un trabajo en esto. Bueno, yo voy a buscar la autoridad, ¿sí? Hay temas de autoridad, ¿no? El papá me está diciendo, che, eso no es un trabajo. En mi caso, mi mamá era la autoridad, ¿no? Mi mamá me está diciendo, eso no es un trabajo honesto. ¿Dejaste tu trabajo honesto por hacer esto? Eso es lo que me está diciendo mi mamá, ¿no? Digo porque yo dejé mi trabajo en la administración pública por hacer esto que hago. ¿Sí? O sea, no dejé, sino que renuncié, me pedí el retiro en el trabajo que hacía antes para dedicarme exclusivamente a hacer esto que amo hacer. Entonces, está mi mamá diciéndome, che, aquel era el trabajo en esto, este no, y no es así, mamá. ¿Sí? Este es el mejor trabajo que tuve en la vida. No, ni siquiera es trabajo, no lo llamo trabajo. No, no es trabajo. Y digo, eh, los miedos de mamá No, miedo, son los no. que no te, por decirlo de alguna manera, te autorizan. Pero además los miedos a ser mal vista a ella porque su hija hace cosas que, o sea, También. no, porque eso fue de lo que me decía, no, no digas vos que sabes más, ¿no? No lo Y digas porque eso es de soberbio, no queda bien que vos estés diciendo que sos buena haciendo algo. Eh, no hables de eso que vos haces acá mejor. Vos claro, hacelo, pero no pero hables. claro, Sí, ¿no? Sí, sí. ya, ya me cerró por donde. Sí, Maravilloso. sí, 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 es que no puede Eh, no estar en tu universo eso. Sí, no, eso ya lo sé. La verdad que como no me afectó y aparte que le puse gracias porque me confirma la certeza de que es por acá. ya. Nada, festejé el comentario hater bueno, para seguir impulsándome en esto de seguir expandiendo, de subir videos, de compartir y hacer que, bueno, que mi realidad sea otra. Digo, el 2026 viene, el 2026 ya empezó, digo, Ajá. no estoy esperando que empiece el 2026 para decir, bueno, voy a subir un video, digo, la propuesta siempre desde esto que hacemos, que fue expandirlo, bueno, hoy con esa mayor necesidad de que el universo se amplíe mucho más. Ujú, Y, y- y la confirmación de cada cosita, ¿no? Esto mismo es una confirmación de que- que lo que estamos haciendo está bien. Y creo que eso es más maravilloso, lo maravilloso de esto. Y pensaba, ¿no? Digo, en esto de un trabajo honesto y demás. Y esta semana lo que me trajo, porque digo que eh, con respecto a trabajar y trabajar en función de no un bien más, digo, lo que hago en un bien mayor, ¿no? ¿Qué ujú, legado estoy dejando? Y ayer Pablo lo confirmaba en el encuentro, ¿no? Que lo que hagas sea un multiplicador y en la vorágine de la ciudad de acá de Buenos Aires, el martes era como que, no sé, parecía como que se acababa el mundo porque caos vehicular por todos lados y demás. Bueno,
bueno, hasta que me llega la noticia del por qué había sido el caos vehicular y todo eso, digo, el ritmo en que uno vive va a manifestar una realidad y quizás lo que suceda no sea lo mejor. Y en ese vértigo de querer terminar algo antes de una fecha, Mm, y cuando uno tuvo todo el año quizás para hacerlo, eh, y en esa vorágine y locura, digo, y lo conecto, ¿no? Con el trabajo honesto, me conecta con esa lentitud en el tiempo donde el tiempo está a mi favor y no en contra. Que quizás cuando pongo el tiempo en contra, cuando estoy desenfocado y direccionado hacia resolver algo que no lo voy a poder resolver como creo que lo voy a resolver, sino que mi mm, realidad lo va a manifestar de cierta manera, quizás eso lleva a que, digo, bueno, me permitió observar eso, ¿no? De que ese caos es el caos que está por fuera de mí, obviamente mi creación, ujú, pero que yo hoy lo transito en otro tiempo, eligiendo el tiempo en que lo quiero vivir y que eso no se lleve mi vida, tal cual. porque en esa vorágine, para mí, no sé, falleció alguien que ni siquiera conozco ni qué, pero digo, en pos de qué estaba esa realidad que creó ese caos del cual yo estaba abstraído porque iba a mi propio ritmo y que Ujú, todos los que estaban en ese caos estaban totalmente dependientes de eso que estaba sucediendo ahí, no pudiendo elegir la dirección en la que quieren llevar sus vidas. Y digo, ¿eh? la, Ahí, el transitarlo en ah, conciencia, ¿se escucha? Ah, sí, sí, el ahí sí. transitarlo en conciencia Ujú, te permite ir a tu propio ritmo y no al ritmo que propone tu inconsciente, porque en realidad cuando ¿sabes vamos al ritmo cuándo? que propone el inconsciente y Sí, no sabemos, es cuando pasan esas cosas que no te gustan. sí. ¿Sabes cuándo vivencié el vivir en conciencia del caos? ¿Te acordás cuando fue el Mundial que ganó Argentina? Sí, Bueno, ese mismo ese mismo, el 18 nosotros nos encontrábamos, 18 o el 20 nos encontrábamos en Capital, en la casa de Pablo y Lucre, para celebrar el cierre de año, ¿sí? Y nos juntábamos todos los comunicadores ahí. Y llegamos el día en el que venía la selección argentina a Buenos ah, Aires. No te imaginas lo que era. O sea, nosotros salimos y para llegar a Quilmes, desde Belgrano, donde estábamos, Belgrano, no me acuerdo si era Belgrano, sí, por ahí era. Desde Belgrano hasta Quilmes para poder agarrar la autopista y todo eso para ir hasta Quilmes fueron una hora y pico más o menos. El tránsito sumamente lento, millones de personas había. Ahora, nosotras todas relajadas, nosotras digo porque en mi auto había todas mujeres, eh, tranquilas, ¿viste? Lo transitamos súper en conciencia, llegamos todos bien, o sea, llegamos todos a tiempo a la casa de Pablo, estuvimos ahí, y mientras en la capital pasaba todo el caos, nosotros estábamos relajados en el barrio, tranquilos, los piecitos en el pasto, mientras la gente, todo el tumulto, si bien estaban en pos de celebración, o sea, ya está, no puedo pasar por ahí, o sea, era la cantidad de personas, eh, era sumamente abrumadora. Sin embargo, transitado en conciencia, se hizo lo que se tenía que hacer, se esperó lo que se tenía que esperar, se abrieron las calles que se tenían que abrir justo por donde íbamos, ¿me entendés? Cosa que no pasó, no hubo ningún problema de demora, ningún problema de que nos hayamos quedado atascados en algún lugar y no podamos salir, ¿sí? Porque es transitado en conciencia.
por algo elegimos ese día para juntarnos, cuando si bien estábamos mirando el mundial, qué sé yo, no era tan, o sea, no es que voy a Buenos Aires a celebrar, justo llegamos en esa celebración, así que fue como muy en conciencia, pero el caos se vivió como algo lindo, o sea, lo transitamos como algo lindo, ese caos. Fue difícil porque, digo, era muchísima cantidad de gente, jamás había visto tanta gente junta. Sí, era abrumador. Y íbamos despacio, pero bien, constante. En un momento no nos dimos cuenta y ya estábamos en la casa de Pablo. Pero transitando bien, porque la gente enloquecía, pero enloquecía lindo, así, viste, exaltando, cantando en la Sí, calle. una fiesta. Sí. Entonces, yo lo transito como eso. Y cuando, o sea, es el caos vivido desde ese lugar, lo vas a ver. Vas a empezar a ver personas festejando en vez de personas enojadas en tu universo, cuando se transita en conciencia. ¿Sí? Tal cual. De, de hecho, a mí me tocó ir a último momento a hacer una compra al shopping de acá, a uno de los shopping de acá de Neuquén, que vos decías, ay, no puedo entrar a este lugar porque habían colas para entrar, ¿viste? Entonces digo, no, yo paso de largo. Y por ahí fui por otro lado del mismo shopping, por otro lado de estacionamiento, y no había tanto de ese lado, que es del lado donde está la constructora, más que vos entras al shopping, tenés la parte de construcción y después tenés la parte del shopping en sí. Entonces digo, bueno, entro por la parte de la constructora. Entonces entrábamos por la parte de la constructora, dejamos el auto estacionado, caminamos un poquito y entramos. Y no había tanto tumulto de gente, ¿sí? Había bastante, pero no tanto tumulto, y la gente era todo en un ambiente festivo, no había gente corriendo ni desesperada, había colas en algunos de los comercios, pero digo, ok, en ese que hay mucha cola, no voy a entrar, voy a ir a otro, pero bien, en tono de celebración, y no estaba ese quiero ir ya, no, ¿cómo? De gente enojada porque no le realiza el pago, o de gente enojada, no había gente enojada. Es raro no ver, o sea, hoy estoy pensando, che, no vi gente enojada en el transcurso de las preparaciones de esto. Y otras veces sí he visto gente peleando, ¿no? En navidades pasadas. Vos sabés que sí, y algo, un tema que no había notado fue eso, ¿no? Estar en la cola del súper y nada, el que estaba pagando tenía una dificultad ahí, no podía pagar por el método de pago, no sé qué, y una señora atrás quejándose, ¿no? Y contando toda la situación, y si no, no, ves que, claro, no puede pagar, uff, y ves, no, demoramos, y yo, porque ahora a mi nieta justo se le ocurrió hacer un postre y tuve que venir, y contaba, yo la escuchaba, contaba toda la situación, y digo, wow, en vez de celebrar la oportunidad que tenía de compartir con su nieta que le había pedido hacer un postre, lo único que estaba haciendo era quejarse de toda esa situación y no Mm, ponerse en modo consciente, obviamente, y mm. conectarse con el disfrute de la celebración, de poder estar ahí. De- a ¿Sabés veces, cuándo se iba a dejar de quejar esa señora? Cuando vos la hubieses abrazado y le hubieses dicho, ay, abuela, gracias sí, por prepararme ese postre, por venir tal a cual, hacer todo esto y prepararme el postre que yo quería. Porque para eso lo estaba haciendo la señora, no para su tal, nieta, para vos como nieto. tal cual. Esa, no sabes, esa cosa, Sí. eso es lo que aprendí, ese mecanismo es el que aprendí en el transcurso de la vida, cuando hay situaciones así que no. Entonces digo, ¿quién sos? Porque acaso es una abuela que le estás preparando un postre, le quiere preparar un postre a su nieta. ¡Ah! Mi abuela, abue, gracias. Gracias por hacer este enorme esfuerzo que estás haciendo para prepararme mi postrecito. Porque a mí me hubiese gustado tener esa abuela. Esa abuela, mi abuela Emma sí lo hacía, ¿no? Mi abuela Emma me preparaba unos postres espectaculares y que es mi abuela paterna, pero mi abuela materna no tuve yo la relación que hubiese deseado tener con ella. Y a mí me hubiese gustado que mi abuela materna hiciera eso para mí. O sea que esta señora que se queja es mi abuela, ¿no? Yendo a comprarme, yendo a hacerme eso. Entonces,
Yo lo que hago en esos momentos, cuando estas cosas me suceden, cierro los ojos y abrazo simbólicamente a mi abuela en ese momento. Ay, gracias, abuela, porque hoy sí pudiste hacerlo, ¿viste? Y, ay, gracias, ¿no? Y automáticamente cambia un montón mi percepción de mi universo. Ya no veo gente quejándose, veo gente complaciéndome o queriendo complacerme, aparte de mis identidades, ¿no? Una abuela, a mi mamá con su abuela, quizá, o a mi papá con su abuela, ¿entendés? Y veo, ¿no? Toda esta cadena de tiempo que se abre y abrazo a la nona y que va a prepararme postrecito y que se enoja porque hay una persona que, ¿no? No, es tan perfecto, pero es tan perfecto esto que me estás contando, porque no solo se estaba quejando de que tenía, que había tenido que ir a comprar, porque a su nieta le faltaba un ingrediente para compartir y hacer ese postre, que fue lo que nunca hice con mi abuela, la mamá, mi abuela paterna. Eh, de hecho, ella prácticamente no cocinaba, no le gustaba, no sé, no conectaba eh, con esa virtud. Eh, pero no solo se quejaba de eso, sino que hablaba de cuidar a su madre, ¿no? A un anciano. Y que bueno, y que esto y que lo otro, ¿no? Y le contaba a la persona que estaba atrás, le contaba todo eso, y yo escuchaba y digo, wow. Y ahora, gracias a este ejercicio que hice, de ver los círculos de tiempo, me doy cuenta que mi abuela tenía una polaridad masculina, ¿no? En el hacer, era la que tomaba decisiones y demás, porque mi abuelo eh, tenía tenía el tema de la pierna, ¿no? Esa pierna que estaba atrofiada. eh, y mi bisabuela Margarita, la que fallece De mala el praxis. 3 el 3 del 12 por mala praxis, de la cual yo soy yacente por fecha de nacimiento, fecha de defunción, síntoma. Estoy casi seguro que ella fue la que llamó a esa enfermera y que le da esa sobredosis de insulina, la cual la lleva a fallecer. Y ahí quejándose de tener que cuidar a una persona mayor. Digo, qué, qué perfecto. Y esto me trae, digamos, me vincula, ¿no? Este tema que yo quería tocar, ¿no? De los arquetipos de la realidad, de cómo se presenta. Y esto es perfecto porque es el arquetipo de esa mujer, en este caso una nuera que tiene que hacerse cargo de esa suegra, de traerle a alguien para que le aplique esa insulina, ¿no? Y la representación que uno despliega desde el universo propio y poder leer esa realidad, que seguramente si yo hubiera comprendido en ese momento lo que me estaba trayendo, la mujer se hubiera dejado de quejar y hubiera empezado a contar cosas lindas. eh, y es eso que vos decís, y es un lindo ejercicio para hacerlo, ¿no? En conciencia, buscar qué representación se está desplegando ahí, ¿no? Eh, ¿Qué me está solucionando esta persona? No con la queja en sí, sino cuáles son los ingredientes de esta torta, ¿no? Acá la está mezclando, pero ¿qué es lo que pasa? Parece que, no sé, el huevo estaba rancio, o parece, y ¿no? estaba comprando azúcar. Estaba con azúcar, mirá vos, para vos, ¿eh? Eso, Para no, para mí, vos, porque para mí también, ¿eh? Eh, Estaba comprando azúcar, ¿no? Y eh, esta, esta cuestión tan fuerte que es la creación de tu propio universo, no podía no ser así. Entonces, la bioexistencia consciente es un camino, ¿sí? Que es vivencial y es una forma de percibir la realidad, es una filosofía de vida. Entonces, en esta filosofía de vida, como plantea que yo soy el creador del universo entero, todo el universo que está frente a mí sale de mí.
Entonces este universo que está frente a mí, que sale de mí, está quejándose de algo. A ver, ¿quién es? ¿No? ¿Por qué se queja la señora? Se queja porque no puede hacerle la torta a su nieta, necesita esta azúcar, barra amor, para poder hacerle el postre a su nieta y hacer el postre con su nieta. Uy, yo lo tomo y digo, yo como nieta, ¿qué está solucionando? Ah, mi abuela me... Ah, gracias, abuela. ¿No? Pero a la vez se queja de que tiene que cuidar a su madre. Entonces, digo, se queja de que tiene que cuidar a su madre. En realidad no la está pasando mal porque está en la cola esperando y se le demora por hacer el postre a su nieta. Está quejándose de que está enojada porque tiene que cuidar a su madre y no es, ¿no? Natural, no es el orden natural de las cosas. El orden natural es que los padres cuidan a los hijos a sus propios hijos, ¿sí? O barra a sus nietos, no a su madre, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber distorsión ahí. Y yo digo, che, ¿y esta distorsión de qué parte mía sale? ¿No? ¿Cuál es la mamá que no quiere cuidar a su mamá? Puf, me golpea de frente eso que me decís, ¿eh? Porque mm, yo agradecí, Doriana, yo agradecí que el proceso de enfermedad de mi mamá y deterioro fue muy corto, con lo cual no hubo que cuidarla mucho, no hubo eh, que de hecho yo no llegué a hacerlo tanto como lo hizo mi hermana, porque mi hermana Mariela fue la que hizo ella hacerse cargo, porque varias veces planteé poner una señora que se haga cargo en el tiempito corto que ella estuvo con pañales o que estuvo con eh, en el último tiempo que estaba ya con eh, su fisiología que no la manejaba, ¿sí? Entonces, planteé varias veces poner y mi hermana me dijo, no, 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 soy yo la que tiene que hacerlo, y porque estoy acá, porque vivo acá, porque, o sea, charlamos de eso y ella siguió firme en esa decisión, bueno, continuó ella. Ella pasó la mayor parte del tiempo con mi mamá. Yo realmente sentí un alivio que ese tiempo no sea tan extenso, que es de lo que se estaba quejando esta señora, ¿entendés? Es ese dolorcito que quedó, porque desde algún lugar, ¿sí? Hay alguna mirada juzgante de mis pasados que me está diciendo, che, qué hija de puta que sos. A ver que no me baneen acá la cuenta ahora porque dije no, no, pero digo, che, qué zarpada que sos. O sea, no, qué mala hija. ¿Cómo vas a querer que tu mamá, no, que vas a haber agradecido que tu mamá no vivió tanto, o que no tuviste que cuidarla, que no. Y entonces, desde alguna parte, sí, viene esta mujer a contarme que todavía hay vocecitas, ¿sí? Que me están diciendo que está mal decir que estuvo bueno, que no la tuve que cuidar tanto. Sí, que no tuvimos que hacer tanto, ni yo ni mis hermanos, tanto tiempo prolongado a hacerse cargo de mi mamá, físicamente, ¿sí? Tal cual, sí. Pues es que me había atravesado algo y se me fue. No sé, se ve que Por algo, ya te sí, vas a sí, hay acordar. algo ahí Sí. con respecto a eso. Ujú, Pero lo importante de detenernos, ¿no? Observar y enseguida relacionar con qué parte nuestra, para hacer ese ejercicio y poder comprender la historia, porque esto se trata de comprender las historias, de ujú, que cuando uno comprende el desde dónde está sucediendo algo, nos puede llevar a que ese universo sea mucho mejor y transitarlo así. Eh, de hecho, bueno, esta semana me ha pasado, ¿no? Que este camino de conciencia y poder comprender, ¿no? Aquellos que pongo en mi universo, que en realidad lo que están desplegando de su propia historia, están hablando de su propia historia, me ha hecho regalos muy lindos, muy lindos desde el comentario o de cómo están viendo la vida ahora particularmente. claro. Que vos decís, bueno, me voy a encontrar con esto, ¿no? Uno ya va preparado y bueno, voy a escuchar esto hoy y de repente te sorprendes ante lo que están diciendo porque lo están observando desde otro lugar, desde un lugar desde mi Ujú, conciencia, mucho más sano, que, que- que eso les va a permitir
o me va a permitir crear un universo nuevo, ¿no? Más coherente. Eso, Eh, eso lo tuviste así en tu universo, te diste cuenta, sí, tuviste sí, alguna sí, ¿sí? sí, sí, ante una situación en la que pensé que, bueno, la charla o eso que se iba a decir iba a venir por algún lado, me sorprendió que sí, el mensaje venía como por ese lado, pero de repente se transforma en la virtud de las personas, en fortalecer eso. Ujú, Es muy importante porque, digo, traigo, ¿no? El soberbio quizás habla bien de él, desmereciendo al resto, claro. Ujú, pero cuando vos hablas bien de vos, pero enalteciendo las virtudes de los que están a tu alrededor y poniéndole énfasis en eso y valorándolos, en realidad lo que ujú, estás haciendo es valorarte más a vos, claro. porque habla mejor de vos, Ujú, habla de que estás observando lo que el otro te está sumando y no necesitas desprestigiarlo para vos poder brillar mucho más. En realidad claro. brillas más por ese hecho, porque, digamos, es completar quizás lo que me está faltando para poder brillar con mucha más luz y que el mensaje desplegado genera esa sensación de bienestar, ¿no? Eh, y esta semana estuvo eso ahí, digo, wow, qué lindo, porque estaba preparado para escuchar otra cosa, Ujú, y que eso tiene que ver con las decisiones que fui tomando. Está muy ligado a eso ahora que lo pienso, donde no me permití, mejor dicho, no me permití, me elegí sobre un montón de miradas quizás de priorizar mi universo. Y creo que eso llevó a que suceda eso, porque a veces ni siquiera lo relacionamos, digamos, cuando estamos en esta vorágine diaria y, y la vida nos pasa, no relacionamos hechos, pero sin duda alguna esto estaba atado a un hecho anterior donde yo me había priorizado y me había valorizado y había dicho, yo esto no lo quiero, elijo no, me ujú, elijo, un no ahí, un sí acá. claro. Ujú. Y ahora caigo en conclusión de que ese no ahí creó esta nueva realidad. Así que digo, no, no, Exactamente. Cuando uno se valoriza, porque eso es lo que hacemos, ¿sí? Cuando podemos decir que no, cuando es no, ¿sí? Cuando realmente sentimos que es no, cuando tenemos ganas de decir que no, decimos que no, eso se llama ponerse en coherencia y también valorizarse. Y cuando vos te valorizás, ¿sí? La naturaleza te premia, el universo te premia. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, ¿sí? Millones de años de evolución tiene. Quien sobrevive, y quien mejor sobrevive en más óptimas condiciones es el más valorizado, ¿sí? Entonces, millones de años de evolución tiene la naturaleza y nosotros somos un milisegundo de existencia en toda la evolución de la naturaleza y de este planeta y del universo. Entonces, ¿quién, quién tiene ese gran saber? La naturaleza. Y si la naturaleza sabe que vos sos el más valorizado, van a sucederte cosas que le suceden a los valorizados. Los valorizados saben que su tiempo vale, por lo tanto no se lo van a dar a cualquiera. Saben que cada palabra que sale de su boca vale por todo lo que saben, por todo lo que aprendieron, entonces no lo van a desperdiciar en cualquiera, en cualquier persona, en una discusión quizá, ¿entendés? En una discusión, en alguien que quiere tener la razón y, bueno, está bien, tener razón. Y dirán eso solamente porque saben que es un tarro agujereado. Si yo le meto agua a eso, voy a perder todo. Entonces no voy a desperdiciar mi tiempo en eso, porque yo valoro muchísimo mi tiempo. Entonces cuando decís que no a lugares donde realmente sentís que tenés que decir que no, acabas de redirigir tu energía a algo que te potencia. Por lo tanto, la siguiente vez que pase por ese lugar vas a estar más potenciado. ¿Sí? Y no,
es como el aprendizaje, ¿no? Logré enfrentarme a no sé, un puma. Salí un poco malherido, ¿sí? Bueno, pero logré enfrentarme y me opuse y gané esta pelea. Bueno, entonces los vendajes y toda la sanación que me di, la próxima vez que me encuentre con un puma, yo ya estoy más valorizado y ya sé que puedo, porque me valoricé en ese momento que enfrenté al puma, entonces yo sé que puedo ahora y sé cuáles otros son los puntos más débiles porque aprendí de ese enfrentamiento. Entonces la próxima vez voy a estar más valorizado. Así sucede con toda la vida. Por eso te creas la realidad, por eso la respuesta es eso, porque tu energía es un alfa. Tal cual así. ¿Entendés? Uno se va volviendo su propio alfa. Entonces la realidad va a responder a, claro, no, este es alfa. No, no podemos, ¿no? Desperdiciarlo en nimiedades, ¿sí? Gastarle su tiempo. Entonces te pasan cosas lindas cuando vos te valorizas. Sí, se trata de eso, ¿no? Y se hace evidente ahí. Eh, Nosotros quizás que estamos en una mayor observación y nos detenemos ante cada hecho y prestamos atención a esas sutilezas, encontramos esos detalles que unen distintas situaciones que parece que son totalmente independientes, pero están totalmente relacionadas. Ujú, Y, y digo, pensaba, digo, ¿no? Nos quedan 10 minutos y arrancamos con la Nochebuena, con la Navidad. Y digo, ahora estaba pensando en la consulta que tuve esta semana que acompañé a un gran valiente a finalizar su reprogramación de útero, ¿no? Una instancia en el ciclo de consultas donde llevamos al consultante a revivir y conectarse con todas las sensaciones que mamá tuvo durante su etapa de embarazo, en su etapa de estar dentro de ese útero. Y nada mejor que conectarlo, ¿no? Con este nacer que estamos haciendo, digo, porque luego de 9 meses, o bueno, o lo que tarda el embarazo, a veces sabemos que se nace un poquito antes, pero digo, ¿no? ujú, Como representación de esos 9 meses y este nacimiento, ¿no? De Jesús, de esto que representa para el inconsciente colectivo y en esto de nacer a una nueva vida. eh, bueno, por decirlo, una consulta maravillosa y perfecta para la misma existencia de este gran ujú, héroe, donde cuando llega a consulta, bueno, ahí un poquito en la charla cómo estaba y demás, y bueno, me había comentado algunas particularidades de esta cuarentena, pero hay una que me había llamado mucho la atención, digo, qué perfecta, ¿no? Para lo que venía a hacer y todo lo que iba a manifestar, que me contaba lo que le pasaba cada vez que subía al auto y cómo vivía todas las situaciones, eh, que en realidad él sentía, dice, yo cada vez que me subo al auto es como que no tengo control, digo, me sobrepasa todo lo que sucede, saca, dice, lo peor de mí, saca esa parte que yo no quiero, esa, por decirlo, oscuridad, sabemos que no es oscuridad, sino que es en realidad una manifestación perfecta de toda su vida anterior, de toda su ujú, programación. Y finalizamos esa reprogramación de útero ahí, trabajando desde el quinto mes hasta su primer mes de embarazo y bueno, con su respectivo recurso y demás, ¿no? Y podíamos ir viendo esas emociones de mamá y él encuentra que en su primer mes de embarazo, de estar en ese útero, la historia que encontró en ese mes fue la violencia que vivía su madre a través de su abuelo, de su padre, ujú, ¿no? Y poder conectar con eso. Y fue maravilloso porque luego cuando terminamos y en el despliegue del recurso y demás, conectado, ¿no? Con esas sensaciones y demás, yo lo veía que estaba con las lágrimas de, de- ujú, de alegría y
y finalizar en paz, ¿no? Que era lo que no le sucedía cada vez que subía al auto y que seguramente en este transcurso y se vaya disipando todo eso que él siente cada vez que sube al auto y de la manera que lo vive, El enojo, ¿no? El enojo de mamá contra papá que no podía expresar, que no podía tal cual. decir, ¿no? Y entonces, ¿no? Y cada vez que me cruzo con alguien que se me cruza, que me frena, y de hecho voy a crear personas que me pongan así, porque es la manera de decirle a mamá, ¿no? Yo puedo expresar, mamá estaba deseando a alguien que la defienda en ese momento, ¿no? Sí. Y, Y estoy acá yo. y no solo eso, sino que la incomodidad que sentía su madre en esto de ser madre, formar familia, ¿no? Él pudo ver mes a mes todo eso por lo que había pasado su madre, ¿no? Todos esos pensamientos, esas sensaciones, que claro, digamos, acá compartiendo, bueno, los consultores saben, pero digo, personas que van a pasar por acá, el útero es la perdón, el auto es la representación del útero, Arquetipos, sí, los es un arquetipos y los arquetipo, símbolos del inconsciente. Ujú, tal cual, y cada vez que subimos al auto, inconscientemente estamos dentro de un útero, ujú, y que cosas que nos pasen ahí pueden estar, mejor dicho, pueden no, van a estar totalmente relacionadas a aquello por lo que pasó mamá en esa etapa que nosotros estuvimos ahí y fuimos creciendo, que nuestras células se fueron multiplicando, cada vez estamos más vivos, digo, no porque ujú. estuviéramos más vivos, sino porque cada vez esa multiplicación celular eh, entendía que, bueno, si esto estuvo y yo me multipliqué, más allá de lo que sea, Sí, lo voy a revivir porque es parte de aquello que me genera vida, que me permite saber que voy a seguir viviendo. sí, Eh, y creo que digo, bueno, como para desplegarlo, ¿no? Acá digo, es perfecto para el nacer, digo, ¿no? Para para permitirnos nacer, nacer en también conciencia. nacer en conciencia, nacer en coherencia, sí. Dar cada uno de los pasos hacia la dirección que realmente queremos, que a partir de irnos puliendo y autoconociendo vamos a ver si es esa la dirección que realmente queremos, pero en el transcurso del movimiento te vas a ir dando cuenta. Estático nadie se da cuenta. Si vos te quedás en el lugar, en el mismo lugar de siempre, nunca vas a entenderlo, nunca vas a salir de ahí. Siempre lo primero que hay que hacer es moverse y, y provocar este nacimiento en coherencia, provocarlo. Uno tiene que trabajar en sí mismo para poder lograrlo y hacer sus movimientos. ¿Sí? Y ahí siempre vas puliendo la dirección, vas afinando el lápiz, ganando mejor puntería en ese hacer, como para poder ir direccionando tu universo hacia dónde, hacia la mejor versión que desees de vos, ¿sí? Hacia quién quieres ser, hacia ese lugar. Amigo, qué maravilla que estamos haciendo. Sí, no solo estamos naciendo, sino que estamos permitiendo que quizás otros nazcan a esa nueva existencia, ¿no? Tan en resonancia con lo que se propone en estas fiestas. Porque esa es la idea, ¿no? Digo, Sí. no es el simple hecho de juntarme a comer, a tomar Ujú. y a divertirme, que está perfecto, Sí. pero sumémosle el estar en conciencia del significado de eso, porque eso puede transformarnos y presentar un año nuevo, nuevo, lindo, en expansión, en conciencia, que aquello que vayas a celebrar sea desde un lugar de la intención linda, de Mm, ponerle el propósito a eso, ¿no? El propósito de esa nueva existencia, que no sea una fiesta más, o el hecho de juntarme porque, bueno, porque me junto, que sea en ese tiempo lento que te permita detenerte y contemplar. De hecho, en la charla del 24 salió, ¿no? El hecho de contemplar, estábamos, el primo de mi señora hablaba de un monje budista que estuvo, no sé si 15 años o 14 años contemplando una pared.
en meditación. Y bueno, como siempre sale aquel que hace el chiste, ¿no? De lo difícil que es eso, como riéndose de la situación y no comprendiendo la real dificultad que está en la contemplación, en el detenerse a observar, el detenerse desde dónde sale lo que estoy poniendo ahí. Y creo que es el mensaje, ¿no? Para poder cerrar este vivo tan lindo y tan de cierre de ciclo y de principio de eso nuevo que De queremos muerte para y renacimiento, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, Contemplar desde ese saber y de lo que quiero para mi nueva vida, que comienza siempre en cada instante presente que estamos. cada instante el universo desaparece y aparece, el universo nace y se muere, millones de células mueren cada día en cada persona. Vos estás naciendo y muriendo cada 7 días, ¿no? Cada mes, cada 7 meses, 9 meses, estás naciendo y muriendo. ¿De qué manera vas a llevar tu vida con cada ciclo que vayas completando? De la mejor manera debe ser, ¿sí? Una manera que sea coherente con vos, con tus deseos y con quién querés ser en tu vida, ¿sí? Y ir transformándote en cada nacimiento y un poquito más en ese que querés ser. Amigo, No tengo más nada para maravilloso decir, vivo, solo maravilloso agradecer, vivo. Gracias, gracias, gracias agradecerte, infinitas. Ujú. agradecer a cada uno que estuvo acá presente escuchando, agradecer a aquellos que desde luego lo van a escuchar grabadito, digo, en su momento y en su tiempo. Y bueno, lo mejor para este año nuevo que comienza para todos, para mí, para vos, y que ese universo sea el que deseen. Así que nada, gracias. Gracias, gracias a todos los que nos vieron, a los que nos van a ver en diferido, también muchas gracias. Muy, muy feliz año nuevo, celebraciones en coherencia, ¿sí? Y en conciencia, ¿sí? Les deseo a todos un feliz año nuevo y nos estamos viendo quizá el próximo viernes. Veremos cómo vamos a ir desarrollando porque mi amigo Edgar se va de vacaciones, así que vamos a ver cómo llevamos el vivo el próximo viernes. Así que el próximo viernes, vayan viendo en las redes, en Instagram, tanto mío como de Edgar, cómo vamos a llevar el vivo del próximo viernes, ¿sí? Les mando un beso inmenso y nos estamos viendo, ¿sí? Amigos, Gracias. un millón de gracias. Gracias, gracias infinitas. Gracias, chicos.